Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que está dejando a todos con la boca abierta. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan enfrentan el momento más difícil de su relación. Una pregunta, una lágrima y un silencio que lo cambia todo. Todo comenzó una noche lluviosa en Estambul. Esla, vestida con un abrigo beige y el rostro pálido de tanto llorar, esperaba a Halil frente al café donde se conocieron por primera vez. Cuando él llegó, con paso lento y mirada evasiva, las cámaras ya estaban listas. Los rumores de separación llevaban días circulando, pero nadie imaginaba que presenciaríamos una escena tan intensa. Halil, dijo Esla con voz quebrada, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste sin una explicación? Él bajó la mirada, respiró hondo y solo murmuró, no todo es como parece, Esla. Los rumores apuntaban a una tercera persona. Se hablaba de una misteriosa actriz, compañera de rodaje de Halil en su nueva serie. Algunos decían que entre ellos había una química imposible de ocultar. Pero Esla no quería creerlo. Hasta que una foto lo cambió todo, Halil y la actriz saliendo juntos de un restaurante. Esa noche lo entendí todo, confesaría más tarde Esla a una amiga cercana. Ya no era el mismo. Había alguien más en su mirada. La tensión se palpaba en el aire cuando, frente a las cámaras, Esla decidió decir lo que llevaba semanas callando. Solo quiero saber una cosa, exclamó, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Qué mujer fue más importante que yo? ¿Quién te robó lo que decías que era amor eterno? El silencio de Halil fue más fuerte que cualquier palabra. Miró a Esla, se acercó despacio y, con un hilo de voz, respondió, a veces el amor no muere, solo cambia de forma. Esa frase desató una tormenta mediática. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, los nombres de ambos se convirtieron en tendencia. Los fans de Esla, indignados, llenaron los comentarios con mensajes de apoyo, nadie merece eso, eres fuerte Esla. Mientras tanto, algunos defendían a Halil, no lo juzguen, todos cometemos errores. Pero la mayoría coincidía, había dolor real en sus palabras y un final que parecía inevitable. Días después, un periodista logró hablar con Halil a la salida de su set de grabación. No quiero hablar de eso, dijo al principio, visiblemente afectado. Pero luego añadió, Esla es una persona increíble. Lo que vivimos fue real. Pero a veces dos caminos se separan aunque aún haya amor. Sus palabras dejaron entrever arrepentimiento, pero también resignación. En cambio, Esla se mostró más decidida, no me arrepiento de haber amado, pero ya no puedo confiar en quien me rompió el corazón. La historia tomó un giro inesperado cuando, una semana después, ambos coincidieron en una gala benéfica. Las cámaras no se apartaban de ellos. Esla lucía un vestido rojo impactante, y Halil no podía dejar de mirarla. En un momento, él se acercó y susurró algo que solo los micrófonos más atentos captaron, aún me importas. Ella respondió, sin mirarlo, entonces debiste pensar en eso antes de perderme. Esa frase recorrió todos los programas de espectáculos al día siguiente. El ambiente en la gala se volvió tenso. Ninguno de los dos podía escapar a las miradas, a los flashes, a las preguntas disfrazadas de cortesía. Los periodistas sabían que estaban frente a una historia que todavía no había terminado. Esa misma noche, las redes se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que Halil buscaba una reconciliación, otros decían que Esla solo quería demostrar que había superado el dolor. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de cámaras, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Cuando el evento terminó, Esla se dirigió al estacionamiento, cansada de las luces y los susurros. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era Halil. Solo quiero 5 minutos, dijo, con voz baja pero firme. Ella lo miró, indecisa, y finalmente asintió. En el silencio de la noche, bajo la tenue lluvia que comenzaba a caer, se miraron como si el tiempo se hubiera detenido. No puedo dejar de pensar en ti, confesó él. Lo que pasó, fue mi culpa. Esla respiró hondo, intentando mantener la compostura. No se trata solo de culpa, Halil, respondió. Se trata de respeto, de confianza, de todo lo que destruimos. Hubo una pausa larga, tan pesada que parecía infinita. Luego, ella añadió, tal vez aún haya amor, pero ya no somos los mismos.
Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Esa distancia, más que física, fue definitiva. Los días siguientes fueron un torbellino. Los programas de televisión analizaron cada gesto, cada palabra, cada mirada. Los fans se dividieron en dos bandos irreconciliables, los que pedían una segunda oportunidad y los que exigían que Esla siguiera adelante. Mientras tanto, la prensa turca publicaba nuevas fotos de Halil, esta vez solo, caminando por el malecón de Katki, con los auriculares puestos y la mirada perdida. Parece un hombre arrepentido, titulaban los portales. Pero Esla no se detuvo. Retomó su agenda profesional con una energía renovada. Comenzó a grabar su nueva serie, participó en campañas solidarias y concedió entrevistas en las que, sin mencionar directamente a Halil, hablaba del amor propio y de la importancia de cerrar ciclos. A veces, perder algo es la única manera de encontrarte a ti misma, dijo en una de ellas. Sus palabras se viralizaron en cuestión de horas. Sin embargo, el destino aún tenía una última escena para ellos. Meses más tarde, coincidieron de nuevo, esta vez en un set de televisión. Una cadena había decidido reunir a varias estrellas para un programa especial sobre las parejas más queridas del espectáculo. Nadie esperaba que Esla y Halil aceptaran estar en el mismo estudio. Pero ambos, profesionales hasta el final, lo hicieron. El reencuentro fue tenso pero cordial. Al principio, intercambiaron frases breves, miradas contenidas. Pero cuando las cámaras se encendieron, algo cambió. Halil, dijo la presentadora con una sonrisa, ¿qué aprendiste de todo esto? Él la miró, luego a Esla, y respondió, aprendí que el amor no siempre significa quedarse. A veces amar también es dejar ir. La audiencia guardó silencio. Entonces Esla, con serenidad, añadió, y también aprendí que perdonar no siempre significa volver. A veces solo significa liberarse. Esa noche, las redes se llenaron de mensajes de admiración por la madurez con la que ambos enfrentaron la situación. Los hashtags #Esla-Halil y #final con dignidad se mantuvieron en tendencia durante días. Aunque algunos seguidores seguían soñando con una reconciliación, otros celebraban el cierre de un capítulo que había conmovido a millones. Semanas después, Esla publicó una foto en su cuenta de Instagram, un atardecer sobre el Bósforo y una frase breve en la descripción, el sol también sale después de la tormenta. Halil, sin decir nada, le dio me gusta. Ese gesto, simple pero poderoso, fue interpretado por muchos como una señal de paz. Quizás no volverían a ser pareja, pero habían encontrado algo más importante, la calma. Hoy, mientras sus caminos siguen separados, ambos brillan con luz propia. Esla, más fuerte que nunca, se ha convertido en un símbolo de resiliencia para miles de mujeres. Halil, por su parte, ha aprendido a convivir con sus errores y a mirar hacia adelante. La historia de amor que un día los unió sigue viva en la memoria de sus seguidores, no como un escándalo, sino como una lección sobre el amor, la pérdida y la madurez emocional. Y así, queridos seguidores del canal, termina esta historia que nos recordó que incluso las estrellas más brillantes también enfrentan sus noches más oscuras. Lo importante es no dejar de brillar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. ¿Creen que Esla y Halil volverán algún día, o este fue realmente el final? ¿Y tú, qué opinas? ¿Debería Esla perdonarlo o cerrar ese capítulo para siempre? Déjame tu comentario, quiero saber tu opinión. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.